poder solucionar en esta circunstancia por este medio. Así que, bueno, los aliento para que sigan trabajando y sigan estudiando, ¿eh? Bueno, estamos organizándonos con la cátedra para que de tratar de todas las actividades las vayamos subiendo al aula virtual. Así que siempre estén atentos al aula virtual. Estos días he estado mandando mensajes y no sé si los han recibido a través del aula virtual. Sé que los pueden haber recibido a través de Guaraní, porque es la otra forma. A lo mejor lo que les pido es que organicen un grupo en WhatsApp ustedes y que uno sea, ¿no es cierto?, el nexo que me mande, bueno, y ustedes, entre ustedes se vayan comunicando, ¿sí? Directamente también por vía WhatsApp les puedo mandar a ese la información de que ya está subida las cosas en el aula virtual. Por favor, revisen el aula, hay muchas cosas para trabajar, hay muchas cosas para hacer, hay ejercicios prácticos, hay ejercicios de propiedades físicas. Bueno, y cualquier duda que tengan, por favor, se pueden como... Hola. Ahí está, sí. Ahora que silenciemos los micrófonos nosotros porque si no se genera un sonido feo. Entonces, dudas que vayan teniendo las pueden subir a la página. No sé si nos podemos comunicar a través del aula, a través del foro de facilitación que yo les había comentado en la primera clase. Bueno, son dudas que me están quedando. Pero busquemos la forma para que nos vayamos comunicando. Bueno, la idea de hoy es explicar el trabajo práctico número 2. Yo les subí el trabajo práctico número 2 y el trabajo práctico número 1. El trabajo práctico número 1 consiste en la toma de muestras, o sea, la toma de muestras que nosotros hacemos tanto en cantera, que podemos hacer, ¿no es cierto?, cuando viene el material a través de un equipo, o sea tren o sea camión. Bueno, la toma de muestra está normalizada. Entonces, una vez que nosotros tomamos la muestra, que a su vez pide, nos dice, ¿no es cierto?, qué cantidad de muestra tenemos que tomar, la norma nos fija qué cantidad de muestra tenemos que tomar, vamos a seleccionar esa cantidad de material y bueno, y es el material que vamos a analizar. Y vamos a analizar, y hoy vamos a empezar, ¿no es cierto?, con los agregados finos y gruesos, características. Voy a salir, ¿no es cierto?, voy a poner la presentación. A ver, vamos a hacer presentación pantalla completa. ¿Sí? Ahí sí, me están escuchando. Voy a seguir, ¿no es cierto?, la presentación, que está subida la presentación, pero les recomiendo que lean, ¿no es cierto?, el apunte. No, discúlpenme. Esta no es la que quiero trabajar. Es la que le he cargado mal. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar acá. Vamos a ver. Vamos a subir una presentación acá. Vamos a ir acá. Un minutito, ya arreglamos un poquito, me equivoqué de la presentación que tenía que subir. A ver que alguno abra el micrófono y me diga si ve esta pantalla que yo estoy abriendo ahora. ¿Y esta pantalla? ¿Cómo? Hola Pablo, soy yo, Jorge. Hola Jorge, ¿la ves a la pantalla? No, estoy viendo solamente la presentación de la actividad de laboratorio. Bueno, voy a cambiar, ¿no es cierto? Porque me equivoqué, ¿no es cierto? La que quiero cambiar. Esta, agrega propiedades físicas. Vamos a ir de nuevo acá, ahora, buscar archivo. Descargas. Abrir.
Sí, se está procesando, se está cargando. Disculpen, ya se termina de cargar. Se están procesando las páginas. Y bueno, como les comentaba, vamos a tratar de organizar las clases de esta modalidad. Ahora al mediodía tenemos una reunión con toda la cátedra. Seguramente van a tener material para ir trabajando, para ir organizando, ¿no es cierto?, todas las actividades. A ver, ahora sí. Ahora se ve. Bueno, ahí está, gracias. ¿Sí? Presentación, trabajo práctico número 2, agrega. Exactamente. Bueno, esta, ¿no es cierto? Yo voy a iniciar grabación acá para que después los que no la puedan ver ahora la puedan ver más tarde. Sí, ahí está. Esta sesión ahora está siendo grabada. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, de la clase de hoy es que veamos, ¿no es cierto?, todo lo que es presentación de agregados finos y gruesos y las características de los agregados. Bueno, los agregados finos y gruesos, para que tengamos presente, ocupan en el hormigón aproximadamente entre el 60 y el 75% de su volumen. O sea, el resto, acuérdense, ese metro cúbico de hormigón es agregado fino, agregado grueso, agua, cemento y bueno, pueden ser algunas adiciones que le queramos agregar en planta y aditivos. Y otra cosa más que tenemos que tener presente es el volumen de aire. Que ese volumen de aire puede ser volumen de aire incorporado o volumen de aire natural que tenga el propio hormigón. Por supuesto, ¿no es cierto?, que los agregados finos y gruesos influyen en las propiedades, tanto en el hormigón fresco como en el hormigón endurecido. En las proporciones de la mezcla, y vamos a ver dosificación también, y vamos a ver la próxima clase, granulometría, y ahí vamos a definir qué proporción de agregados vamos a usar, y por supuesto que eso define también la economía del hormigón. Tengamos presente, ¿no es cierto?, de que es un material que lo vamos a organizar y que tiene un costo. Bueno, es importante el tipo de agregado a usar. Es importante el tipo de agregado a usar. Fíjense que tenemos agregados que son cantos rodados, tenemos agregados que son lajosos, tenemos agregados que son procedentes de una trituración. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, considerar esas características para después conformar esa masa de hormigón que nosotros vamos a hacer. Vamos a la diapositiva 3. Bueno, ahí fíjense que tenemos el concepto de densidad. Densidad es igual a masa dividido volumen, lo cual implica que yo puedo sacar, ¿no es cierto?, de ahí el volumen que tenemos conociendo la densidad del material. Y fíjense que tenemos ahí una relación. Pablo, ¿me escuchas? Vos tocaste algo porque ahora no escucho nada. Se me puso en silencio. ¿Vos me escuchás a mí? Te veo la cara que me estás contestando, pero ¿tocaste algo? Ahí está. Ahí está, ahora te escucho. Bueno, vuelvo, ¿no es cierto?, entonces a la diapositiva anterior. Sí, porque yo ahí dejé de escuchar. Ahí. Te vio la diapositiva, pero no te escuchaba yo. Bueno, entonces volvamos ahí. Sí, debo haber tocado algo sin querer. Ahí estamos. Bueno, en esta diapositiva lo que les mostraba, ¿no es cierto?, lo que les comentaba, la cantidad, ¿no es cierto?, del agregado, la cantidad de material, si no vamos a hacer una cosa, para no volverme loco, voy a ir a escape y voy a ver la pantalla hasta que me acostumbre un poco. Bueno, pueden leer, ¿no es cierto?
Sí, se lee bien. Se lee bien. Está en pantalla Bien. completa ahora. Ah, bueno. Entonces, los agregados, fíjense que dice, los agregados finos y gruesos ocupan desde el 60 al 75%. Acuérdense que nosotros tenemos 1 metro cúbico de hormigón. Ese metro cúbico de hormigón está compuesto por los agregados finos, los agregados gruesos, el cemento, el agua, aditivos, adiciones y aire. El aire ocupa un volumen. Bueno, es necesario tener en cuenta las propiedades de estos materiales, porque influyen, ¿no es cierto?, las propiedades tanto en el hormigón en estado fresco como en el hormigón en estado endurecido. En estado fresco podemos tener nosotros problemas de exudación, podemos tener problemas de segregación. En el estado endurecido va a tener problemas también de resistencia. Bueno, y va a ser a la economía también del producto. Y por supuesto que es importante ver el tipo de agregado a usar y su calidad. Los agregados tienen que estar limpios, los agregados tienen que tener, generalmente a veces uno los ve en obra y generalmente tiene una partícula de arcilla en todo su contorno que va a disminuir la adherencia que tenga el propio material. Y bueno, y por supuesto la calidad del material en cuanto a su propiedad química, física del material en sí. Vamos a pasar de filmina, diapositiva 3. Bueno, en esta filmina ustedes podrán ver, ¿no es cierto?, bueno, lo que es la densidad. La densidad, acuérdense que es masa dividido volumen. De ahí nosotros, conociendo la densidad, podemos determinar el volumen. Pero tengamos presente esto. Ahí dice, los agregados al estar húmedo ceden agua al hormigón. Y si están secos, absorben agua. Acuérdense, ¿no es cierto?, de que, o bueno, lo vamos a tener presente, de que la resistencia del hormigón está en función de la cantidad de agua que nosotros colocamos. Y vamos a ver, vamos a estudiar, y vamos a decir la relación agua-cemento. Y esa relación agua-cemento, vamos a decir que es 0,5. O sea que yo estoy colocando cemento y la mitad de la cantidad de cemento, o sea, si estoy colocando 300 kilos de cemento, 150 estoy colocando de agua. Bueno, pero ¿qué pasa? El agregado está húmedo. O sea que vamos a hacer un número grosso. Tiene 1 kilo de agua el agregado. O sea que en vez de ser 150, es 151. Mi relación agua-cemento cambia y por supuesto que la resistencia también cambia. Distinto es que el agregado esté seco, completamente seco. En ese caso, el agregado va a absorber agua que nosotros le estamos incorporando al hormigón. En vez de esos 150, si el agregado me absorbe agua, vamos a suponer, me absorbe 1 kilo de agua, en vez de tener 150, tiene 149, 148. Y eso va a implicar que el material tenga menos trabajabilidad. Va a tener menos trabajabilidad. Lo que nosotros, el estado ideal, que no lo vamos a conseguir en obra, pero sí lo vamos a conseguir en laboratorio, es el estado saturado, superficie seca. Ese estado saturado, superficie seca, el material absorbe esa cantidad de agua y queda en su superficie, queda seco. Bien, ahí aparece nosotros, fíjense, tenemos ahí una cuestión de equilibrio, decimos, Tenemos el material seco en estufa. Fíjese que seco en estufa, seco en laboratorio. Está totalmente seco el material. El material está totalmente seco. Hola, tengo micrófonos abiertos, por favor. ¿No se escucha? Santiago García, ¿lo puede escuchar? Ahora, bueno. Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Bien, perfecto. Está bien, acá veía, discúlpenme, no leí, acá tengo los chats también, dice no se escucha, ahí está. Bueno, fíjense, ¿no es cierto?, que una de las cosas que vamos a calcular, bueno, les comentaba, el estado seco es un estado seco de laboratorio, ese no lo vamos a conseguir en obra, pero sí vamos a conseguir un estado seco en obra, en donde va a estar a lo mejor seca la parte superficial, pero seguramente que esos poros internos que tiene el agregado van a conservar humedad. Bueno,
Entonces, un dato que necesitamos calcular y que necesitamos conocer es la absorción que tiene el agregado. La absorción que tiene el agregado. Y la absorción que tiene el agregado es igual. Fíjate, está la fórmula ahí. Al peso saturado superficie seca menos el peso seco dividido el peso seco. Todo esto multiplicado por 100. Entonces ahí tenemos un coeficiente, tenemos un factor, tenemos un número. Entonces le decimos, el agregado tiene una absorción de, por ejemplo, el 0,57%. O sea que nosotros vamos a tener que corregir nuestra dosificación y agregarle una cierta cantidad de agua al material para que trabaje, ¿no es cierto?, debido a la absorción que tiene el material. ¿Sí? Porque el material está de la condición de equilibrio hacia la izquierda. ¿Hola? Sí, Martín, ¿cómo te va? Bien, todo bien, che. Jorge, Sí, te estoy... No, quería ver una cosita. ¿Cómo querés que hagamos? Jorge. Que buscar? ¿Cómo querés? Digamos? Jorge. ¿Hola? Bueno, seguimos. Estamos a ver si está todo bien, que por favor alguien me ponga en el chat acá. No, después a la tarde. Después, alguien me ponga en el chat que está saliendo bien. No, la verdad que no. Jorge, ¿podés apagar el micrófono? Ahora hagamos los trámites. Supongo que era jubilada. Sí, Jorge. Hola. Sería mucho, claro. Sería muy mucho. Firmamos todo, hacemos todo. Hola, Jorge. Y vemos si hoy o mañana lo hacemos, digamos. Si Ahí estamos. Ahora sí, lo puedo hacer yo también de acá. Lo puedo silenciar el ligero Paglier. Bueno, me están escuchando, ¿no es cierto? A ver, acá tenés el micrófono 9:57. Sí, perfecto. Gracias, Quispe. Gracias cámara. Gracias, chicos. Seguimos en la clase. Sí, ¿qué pasa, Tepsich, Francisco, profe? Bueno, ¿puede repetir qué es el peso saturado superficie seca? Sí, perfecto. Lo vuelvo a repetir. Fíjense acá el gráfico, dice agregado en estado saturado superficie seca. El gráfico dice, lo voy a ampliar un poquito, fíjense, hay los vacíos, los poros internos están secos, pero tenemos un poco, bueno, a lo mejor no porque no están secos, porque no hay una comunicación interna desde el exterior a ese poro. Pero fíjense que los poros, fíjense que los canalículos que tiene el agregado, ahí tenemos agua. Ahí tenemos agua. Bueno, y fíjense, ¿no es cierto?, que en este caso, acá tenemos una cantidad de agua superficial que envuelve a todo el agregado. Una cantidad, y a su vez el poro también tiene agua. Bueno, y acá yo lo tengo, esta es la condición seco al aire, real. Bueno, y esta es la condición que está seco, es un valor de referencia, esto sí. Pero entonces, nosotros tenemos que buscar esta condición de equilibrio, saturado superficie seca. Bueno, ya vamos a ver ahora cuando hagamos los prácticos, donde vemos los prácticos, vamos a ver cómo conseguimos tanto en el agregado fresco, tanto en el agregado grueso como en el agregado fino, cómo conseguimos ese valor de superficie seca. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que buscar esa condición de equilibrio. Entonces, fíjense qué estoy haciendo yo acá. Estoy restando ese valor de peso que puede tener el agregado con esa cantidad de agua, esa cantidad de agua que está incorporada dentro del poro, menos el peso seco, dividido el peso seco. Eso por sí. Y eso me va a dar una absorción del agregado. O sea, va a ser la absorción que va a tener este agregado en este punto. O sea, ¿cuánto va a absorber el agregado? Imagínense una esponja que está totalmente seca. Si yo la coloco, ¿no es cierto?, en un recipiente, va a absorber una cierta cantidad de agua. Y esa cantidad de agua de absorción la vamos a tener que tener en cuenta. Para determinar nosotros después la vamos a tener en cuenta para después corregir la dosificación. Dice, profe, esta fórmula está bien porque en la nomenclatura aparece pH y no en la fórmula, no. Bueno, no sé si a lo mejor es humedad total, fíjese, puede ser,
Fíjense que a lo mejor pH, porque humedad total, vamos a la diapositiva anterior, fíjense que a lo mejor puede ser esa diapositiva, humedad total, peso húmedo menos peso seco sobre peso seco por 100. A lo mejor puede ser esa fórmula, humedad total, porque nosotros vamos a tener que determinar la humedad total que tiene el agregado y vamos a saber la humedad, y sabiendo la absorción vamos a saber también el peso, la humedad superficial que puede tener el agregado. Bueno, seguimos. Bueno, acá estaba lo que les comentaba recién. La humedad superficial. La humedad superficial va a ser igual al peso húmedo menos el peso saturado de superficie seca sobre el peso seco. Todo esto por 100. Y fíjense que en este caso C de agua. En este caso C de agua. La humedad total va a ser igual a la absorción más la humedad superficial. A la humedad total más la humedad superficial. Esa va a ser, ¿no es cierto?, la humedad total. Bueno, entonces, resumiendo, tenemos peso saturado superficie seca y esa va a ser nuestra condición de equilibrio. Y cuando veamos dosificación, vamos a dosificar en esa condición. Y después vamos a hacer los ejercicios corrigiendo la humedad, ya sea por absorción, por humedad superficial, C de agua, absorbe agua, para obtener el valor total de la cantidad de agua. Y entonces hay ejercicios en la LEP, en donde ya son las propiedades físicas que le llamamos nosotros. Entonces esos ya los pueden ir haciendo. ¿Por qué? Porque hablan sobre este tema, trabajan sobre este tema. Determinar la humedad superficial, determinar la absorción, determinar el peso húmedo, con cuánto vamos a dosificar. O sea que ahí ya tenemos material para ir trabajando. Bueno, si está todo bien, bueno, no sé si quedó claro, Seti, Candelaria, si le respondí su pregunta. Vamos a la diapositiva 6. Bueno. Sí, bueno, gracias, Candelaria. Bueno, la conferencia es hasta las 11, así que bueno, son 10 y 10. Volumen sólido. Bueno, el volumen sólido, nosotros cuando dosificamos por un método por masa, pero determinamos el volumen. Y nosotros sabemos que el peso, nuestro volumen, nuestro metro cúbico de hormigón, nuestro metro cúbico de hormigón está conformado por, acuérdense, el volumen de agregado grueso, el volumen de agregado fino, el volumen de cemento, volumen de agua, el volumen de aditivo y el volumen de aire. Y volumen de las adiciones también. O sea que necesitamos, y ese volumen va a ser el espacio ocupado. El espacio ocupado. Pero tengamos presente que, dado que la pasta de cemento es bastante viscosa, es prácticamente imposible que pueda penetrar dentro del agregado, dentro de los poros capilares conectados al exterior a través de vías de muy pequeño diámetro. O sea, ese material, al ser tan viscoso, no puede ingresar. Pero sí tenemos que conocer, lo que nosotros necesitamos conocer es el volumen. Y sabemos que sabemos. Vamos a conocer ahora los próximos prácticos, vamos a saber nosotros determinar la densidad, y en función de la densidad y en función de la masa podemos determinar el volumen del material que necesitamos. Pero tengamos presente que el material tiene poros. Bueno, vamos a empezar a hacer los ensayos. Acuérdense que yo les comentaba que todos estos ensayos estaban todos normalizados. Todos normalizados. Bueno, el de humedad total, la norma IRAN no lo tiene contemplado, pero sí lo tiene contemplado la ASTM C56, C566. Bueno, y es muy simple el agregado. Es muy simple el ensayo, perdón, es muy simple. Y es un ensayo que todos los días lo tenemos que hacer. En una planta de producción de hormigón elaborado, una planta, todos los días tienen, porque a lo mejor el día anterior llovió y ha cambiado la humedad que puede tener el agregado. Ha llovido y ha cambiado la humedad. Si ayer tenía el 1%, anoche me cayó, ha llovido
Y bueno, el agregado, en vez de tener el 1, tiene el 3. Entonces, esa cantidad de agua que ya el agregado tiene de más, yo la tengo que corregir. Entonces, todos los días, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer, o todas las veces, controlar la humedad total que puede tener el agregado. Y esa humedad total es muy simple. Fíjense, procedimiento. Para agregado fino, 500 gramos. Para agregado grueso son 3.000 gramos. En una bandeja se pesa la muestra al 0,1% y luego se la somete a secado. Esta puede ser en una estufa, en una sartén, o sobre una sartén sobre la llama, o puede ser en un microondas. Bueno, se realizan lecturas sucesivas para asegurar que se ha alcanzado el peso constante, o sea, que hasta que una pesada ulterior arroja una diferencia de peso de 0,1. O sea, hacemos una pesada, hacemos otra pesada, y cuando yo tengo una diferencia entre las dos pesadas de 0,1%, ya está. Tenemos la humedad, tenemos el porcentaje de humedad. ¿Y qué hacemos? Al material lo pesamos húmedo, lo ponemos a secar, lo metemos en la estufa, lo ponemos sobre nuestra sartén y el material se seca, entonces hacemos la relación. Peso húmedo menos peso seco dividido peso seco, todo esto por 100, tenemos la humedad total. Primer dato. Bien. Vamos a conocer los objetivos, ¿no es cierto? Objetivo, conocer las propiedades físicas, ahora sí, ya de los agregados finos y gruesos, para el desarrollo de criterios de obtención de materiales. Vamos a introducir conocimientos y propiedades necesarias para la dosificación de morteros y hormigón. Y ahí les dejo las normas y reglamentos a consultar. Las normas 1520, la 1533. Esta me parece que ha cambiado. Acá me parece que no es más 2002. Me parece que se ha actualizado. Y la norma, la 1548, determinación del peso unitario. Bien, o sea que vamos a trabajar, nosotros vamos a conocer las propiedades físicas en base a estas normas, en base a estos reglamentos de consulta, que ustedes las tienen a estas normas resumidas, organizadas en nuestro apunte práctico. Bien. Acá me ha salteado, a ver. Sí, acá me falta una filmina, me parece. Déjenme ver un cachito. Sí. Me falta la presentación, acá me falta un título. Es que se me ha cambiado. Acá me falta un título que esto decía agregados finos, seguramente. Bueno, el instrumental necesario para hacer, vamos a determinar la densidad del agregado fino. La densidad del agregado fino. Podemos hacer por dos métodos, el método volumétrico o el método gravimétrico. Bueno, vamos a necesitar el instrumental necesario. Está descrito en el aula virtual, si ustedes se fijan en los objetos de aprendizaje, tienen fotografías de los distintos elementos necesarios, o sea que ahí los pueden ver también más grandes. Y tenemos, tenemos un matraz. Con esto vamos a trabajar con el método gravimétrico, o un frasco de Chapman, y vamos a utilizar y vamos a determinar la densidad por el método volumétrico. Tenemos, fíjense ahora, ¿no es cierto? Porque, bueno, todo esto va a estudios, ¿no es cierto? Y bueno, a través de este instrumental, que es un cono y una cucharita, que lo vamos a ir llenando con, fíjense que yo tengo la muestra acá. La muestra la estoy secando, ¿no es cierto? Las estoy secando con un ventilador, o sea, con una pistola, en este caso con una pistola de aire caliente. La seco prolijamente, no la quemo a la muestra, y es un trabajo que aproximadamente lleva unas 2 horas para conseguir ese estado de saturado de superficie seca. Ustedes fíjense cuando van, ¿no es cierto?, que van al río, que se ponen a jugar, ¿no es cierto?, con la arena y que hacen los castillitos y que hacen bueno, eso es lo que, bueno, cuando ese material deja de unirse, de vincularse, porque son las fuerzas, ¿no es cierto?, de absorción las que me vinculan el agregado, y hacer un agregado fino, entonces se va a desmoronar. Entonces ahí cuando decimos que esas fuerzas no están más en el agregado, ahí decimos que el agregado se desmorona. Y estamos en condiciones de saturado de superficie seca. Bueno, entonces uno hace con este recipiente, el material lo coloca en el recipiente, a ver si dice acá, a ver.
varilla, estufa, bueno, también los otros moldes troncocónicos, la varilla de compactación, la estufa regulada a temperatura, el ventilador y el baño de agua termostatizado. Esos son el instrumental necesario. Fíjense que está totalmente, la norma lo fija, cuánto tiene que pesar la varilla, a cuánto tiene que estar la temperatura de la estufa, a cuánto tiene que estar la temperatura del baño, todo lo fija la norma. Las medidas del molde troncocónico para hacer el ensayo y conseguir el peso saturado superficie seca. Bien, bueno, esto ya lo vimos, esto también ya lo vimos. Bueno, ahí está, preparación de la muestra. Dice, se seca aproximadamente 1 kilo de agregado, está a peso constante, a temperatura más o menos 105 grados, y se sumerge en agua durante 24 horas. O sea que yo voy a sumergir, voy a agarrar el material, lo voy a poner en una recipiente y lo vamos a colocar en agua. O sea que el agua en esas 24 horas, ¿qué va a hacer? Va a absorber, si está seco, va a absorber una cierta cantidad de agua. Luego lo que vamos a hacer, vamos a retirar, se retira, y se seca el material bajo la acción de aire caliente sobre esa una superficie plana. Bien, ahora colocamos el agregado fino en el molde troncocónico, llenándolo, ¿no es cierto?, hasta enrasar. Y lo vamos a pisonar 25 veces con la varilla, 25 veces. Y lo vamos a dejar caer, lo vamos a hacer caer. En un momento dado vamos a levantar el molde, y fíjense acá, estas imágenes que tenemos acá me indican el porcentaje, y nosotros tenemos que conseguir que el material haga este trabajo. Y ahí decimos que el agregado está saturado y de superficie seca. ¿Sí? Si está en esta forma, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que seguir secándolo al material. Al material lo tenemos que seguir secando. Fíjense, agregado ligeramente húmedo, se observa un desmoronamiento apreciable y tenemos que llegar a este. Si llegamos a esto, ¿nos pasa esto? Bueno, no. Tenemos que agregarle un poquito de agua, mezclarlo y ponerlo, ¿no es cierto?, a hacer de nuevo, dejarlo, ¿no es cierto?, y hacer de nuevamente el ensayo para conseguir esa condición. O sea que fíjense, este procedimiento, o sea, interviene la parte de... es muy importante nosotros conseguir, porque eso va a depender de nuestros valores. Después, acuérdense, el peso saturado de superficie seca menos el peso seco, dividido el peso seco es la absorción. Y el peso húmedo menos el peso saturado de superficie seca sobre el peso seco me da la humedad total. O sea que fíjense que necesitamos conocer y ser precisos en el cálculo de lo que es el peso saturado de superficie seca. Bueno, sigamos. ¿Qué hacemos luego? Bueno, introducimos en el frasco 490 a 510 gramos de la muestra pesada. Tenemos que tener cuidado del cuello, que no se nos moje, que no se nos ensucie. Se coloca luego, ¿no es cierto?, se coloca la muestra de agregado fino en el matraz y se toma la masa del conjunto. Y ahí tengo M1. Luego se llena con agua el matraz hasta cerca de aproximadamente unos 500 centímetros cúbicos. Se mueve el matraz, lo movemos al matraz, nosotros le vamos pegando al matraz, lo vamos teniendo al matraz. Entonces vamos a sacar el aire. Van a ver, ¿no es cierto?, que van a ver en mecánica, en geotecnia 2, seguramente cuando hagan el ensayo, que es un ensayo más o menos similar, pero en suelos, que toman una bomba de vacío para sacar la cantidad de aire. Bueno, nosotros en este caso no, porque al ser más grueso el material, bueno, golpeándolo podemos sacar el aire. Bueno, una vez que ya tenemos hecho eso, se llena el agua, con agua el matraz hasta cerca de la marca de 500 centímetros cúbicos, se mueve el matraz para que se eliminen las burbujas de aire y luego se coloca al baño María. Después de una hora se completa con agua hasta la marca de 500 centímetros cúbicos y se determina la masa del conjunto, que sería la M2. Se retira la muestra y se seca en estufa hasta peso constante. Entonces fíjense que tenemos un valor de densidad por el método gravimétrico en estado saturado superficie seca y un estado de densidad seco. O sea, ¿por qué? Porque la normativa, los métodos de dosificación, nosotros vamos a usar el método de equilibrio.
y vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el peso saturado superficie seca. Pero si ustedes ven, a lo mejor pueden ver otro método de dosificación y puede trabajar con el peso húmedo. Pero hay que hacer las correcciones. ¿Mm? Sí, lo escucho, Martín. Soba, Dariana, ¿puede silenciar? Eso lo silencio yo al micrófono. ¿Puede explicar lo del 0,1%? Bueno, ¿qué es el 0,1%? A ver, la muestra se pesa al 0,1%. Tengamos en cuenta la precisión. Primero tengamos en cuenta la precisión que tiene que tener la balanza. Tienen que ser balanzas precisas. Tienen que ser balanzas precisas. Soba, Dayana, le voy a cortar el micrófono para que no me moleste. Tenemos que tener una balanza precisa. Entonces, yo hago una pesada. Vamos a suponer, para que sea un número grande, vamos a decir que diga, en vez de 0,1, que sea el 10%. Llego 500, dice 490, 510. Peso 500. Y empiezo a pesar. Y en vez de 500 tengo 501. 502. Bueno, ahí tengo un valor. Está bien que nosotros que el rango que me dice, ¿no es cierto?, introducir entre 490 y 510 gramos, bueno, se va a suponer que tendría que estar dentro de ese rango. Y si fueran 510, serían 510 más ese porcentaje del 0,1 gramo. Esa es la precisión que tengo que tener. A ver, Martín está escribiendo. A ver si lo... Sí, a ver qué dice Martín. Ok, gracias. Bien, Martín. Bueno, sigamos. Diapositiva, entonces... Bueno, entonces hay muchos tutoriales, ¿no es cierto? Hay videos en YouTube que estuve viendo, no he subido porque para que no, primeramente que se los quería explicar y después nosotros iba a buscar uno, pero no hay uno que me gustara bien. A mí me gusta mucho nosotros con respecto a este tema. Bueno, algunos voy a subir para que lo vean, pero en sí, ¿no es cierto?, el proceso es de esta manera. Bueno, vamos a las fórmulas que están en el apunte también. Bueno, fíjense, el método gravimétrico, la densidad relativa aparente del agregado seco, la masa, dividido B menos BA, en donde B es el volumen del matraz, ¿sí?, en centímetros cúbicos, y BA es el volumen de agua incorporada al matraz. Todo esto multiplicado por la densidad de agua. Y fíjense a qué es igual BA. Acá está. BA es igual a los pesos que nosotros hemos tomado. A M2 menos M1 dividido la densidad de agua. Y fíjense que nos dice que lo tenemos que hacer a 20 grados para que la densidad del agua sea 1, aproximadamente. ¿Sí? Y fíjense que esto es una densidad relativa, o sea que es adimensional. Es una unidad relativa, es adimensional. Bueno, sigamos. Vamos ahora a agregado fino, pero ahora con el método de Le-Chatelier. Bueno, con el método de Le-Chatelier, similar, pero en este caso vamos a determinar un volumen, vamos a determinar el volumen desplazado. Mientras lo otro lo pesamos, en este caso directamente lo vamos a observar en el Le-Chatelier. Bien, entonces se llena, se completa, vamos a ver, vamos a buscar, a ver, vamos a avanzar, vamos a retroceder un poquito para ver el Le-Chatelier, acá. A ver, fíjense, llenamos con agua hasta aproximadamente esos dos enrases, entre el 0 y el 1. Entre esos dos enrases completamos con agua. Entre esos dos enrases. Entre esos dos enrases completamos con agua. Bien, entre 0 y 1. Y acá hay que tener cuidado con el cuello. Entonces, siempre cuando nosotros llenemos el frasco de Le-Chatelier, lo tenemos que hacer con un embudo de cuello largo. Un embudo de cuello largo, para que el agua, ¿no es cierto?, entre en el bulbo y no nos toque las paredes, no nos moje las paredes, porque inmediatamente, fíjense, nosotros, bueno, dice que se coloca el frasco en un baño de agua a temperatura y se efectúa la lectura. O sea, voy a tener la lectura B1 ahí. Ahí voy a tener la lectura B1. Una vez que se me estabilizó la temperatura del agua, del material que tengo dentro del frasco de Le-Chatelier, voy a obtener, ¿no es cierto?, voy a introducir 55 gramos más menos 5 gramos. Eso es lo que voy. Y lo voy a introducir con mucho cuidado con una cucharita,
Acuérdense que el material está en condición saturado, superficie seca, en los dos ensayos. Lo primero que hice fue determinar o tener la cantidad, tener el material saturado, superficie seca. Bien. Entonces, colocamos 55 gramos, más o menos 5 gramos, y lo vamos a dejar, ¿no es cierto? Lo vamos a cocer. Luego se introduce el agregado, se tapa el frasco, se hace girar de nuevo para sacar, ¿no es cierto?, el aire atrapado, hasta que se observa el ascenso, ¿no es cierto?, de las burbujas de aire. Lo dejamos reposar y registramos el volumen final. Tanto después de repetir la operación 3 y 4, en el indicador que es dejarlo en agua, ¿no es cierto?, para que se estabilice la temperatura nuevamente. Bien. Fíjense que ahí tenemos las fórmulas. Tenemos la fórmula. La densidad relativa aparente del agregado seco. Y fíjense que me aparece esto. Bueno, hay apuntes en donde directamente esto lo determina en función de a esa masa que nosotros, porque después ese material que nosotros podemos tener, lo podemos sacar del frasco. Eso se me olvidó de decir, ¿no es cierto? Cuando en el método gravimétrico, se me olvidó de comentar, en el método gravimétrico, nosotros retiramos la muestra con mucho cuidado, que si le agrego más agua no hay problema, y esa muestra la pongo a secar. Y con esos 500 gramos voy a determinar la absorción. Con esos 500 gramos que saco del método gravimétrico, determino la absorción. Con el método gravimétrico, bueno, podría determinar, pero fíjense que nosotros estamos usando 55 gramos nada más. 55, una muestra muy pequeña, una muestra muy chica. Entonces, directamente multiplicamos por este factor, en donde hay una relación de la masa dividido la masa saturada superficie seca. ¿Sí? Y ahí tenemos el volumen final menos el volumen inicial, todo esto multiplicado por la densidad. ¿Sí? Fíjense que la masa seca, sí, son los 55 gramos que tengo, M'(S), la masa en aire de la muestra en condición saturada superficie seca, o sea, 55 más menos, 50 más menos, dividido el volumen final menos el volumen inicial. Todo eso multiplicado por la densidad del agua. Bueno, y ahí determinamos, ¿no es cierto?, las densidades, que son dos datos necesarios, es un dato necesario cuando nosotros hagamos lo que sería la dosificación. Bien, vamos a seguir. Bueno, la absorción ya sabemos, la absorción del agua es por ciento, MS menos M dividido M, esto por 100, determinamos la absorción del material. Vamos ahora, el título se han cambiado, eso me ha pasado. Vamos al agregado grueso ahora, vamos a determinar la densidad del agregado grueso. Bueno, hay un video, ¿no es cierto?, en la página virtual, en el aula virtual, para la determinación del agregado grueso. Bien, el instrumental necesario. Bueno, una balanza con precisión de 0,5 gramos y capacidad de 10 kilos. Pero fíjense la precisión que tiene que tener la balanza, 0,5 gramos. A medida que las balanzas toman, ¿no es cierto?, mayor valor, es menor la precisión que tienen. Sepan que cuando van al almacén y compran algo, les están pesando 100 más menos 5. Bueno, un cesto de alambre de malla IRAN 3,35, número 6, como máximo, y va a depender del tipo de agregado que estemos analizando, el tamaño, ¿no es cierto?, de ese cesto. Y ese cesto está todo armado con una trama de alambre que tiene, ¿no es cierto?, una cierta granulometría, que tiene una distancia ese alambre, ¿cierto? Tiene un tamaño, tiene. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a diferenciar el agregado grueso del agregado fino a través de una malla de tamiz, que es el tamiz número 4. Del tamiz número 4 para abajo, decimos agregado fino. Tamiz número 4 para arriba, agregado grueso. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, es la malla, dice ahí un cesto de malla IRAN 3.35, lo número 6. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que me están quedando algunos agregados, para que no se me caigan todos los agregados en ese ensayo. Bueno, de nuevo tenemos el tanque de agua. Tanque de agua dentro del cual puede sumergirse completamente el cesto de alambre con la muestra. La estufa. El tamiz número 4, ¿no es cierto?, para hacer el primer trabajo, vamos a prepararlo al material. Y el baño de agua termostatizado de 20 más menos
grados centígrados. Bueno, ahí tenemos el instrumental. Bueno, nosotros hemos incorporado acá en el laboratorio, ¿no es cierto?, una balanza nueva, mucho más precisa. Fíjense que tenemos nosotros nuestro recipiente, tenemos nuestro cesto, fíjense lo que yo les comentaba, el entramado que tiene, ¿no es cierto?, la malla. Y este cesto se cuelga en la parte acá inferior. Y esto está lleno de agua. Y acá vamos a tener que tener en cuenta el principio de Arquímedes, que lo han visto en física. El tema del empuje, ¿sí? Para determinar cuánto es ese volumen desplazado. Simple. Vamos a valernos de ese principio para determinar el volumen que tiene el agregado grueso. Bueno, fíjense, la toma de muestra, como habíamos dicho, se toma la muestra y se reduce según la norma IRAM. Se elimina todo el material pasante por el tamiz de 475. Se lava la muestra para quitar todo el polvo del que podamos tener. La película adherida, se lava el material, se elimina toda la película adherida a la superficie de las partículas y se seca en estufa. Se pesa según la cantidad de material que nos diga. Y fíjense que esa tabla, otro concepto que vamos a ver, dice según el tamaño máximo del agregado. Según el tamaño máximo del agregado. Lo vamos a ver la clase que viene. Según el tamaño máximo del agregado. Que es, fíjense, seguramente ahí. Según el tamaño máximo nominal del agregado, me dice 19, vamos a pesar 3. 25, vamos a pesar 4 kilos. 37,5, vamos a pesar 5 kilos. ¿Sí? Fíjense, ahí yo tengo el material en estado saturado superficie seca. No, me parece que está en estado húmedo. No, está saturado superficie. Fíjense que no tiene brillo el material. Y ahí vamos a observar, ahí vamos a decir que el material está saturado superficie seca. Bien. Se lava la muestra, habíamos dicho, se retira del agua, se coloca en el cesto de alambre, se la sumerge en el agua mantenida a 20 más o menos grados centígrados y se elimina el peso del agua, obteniendo la masa del cesto de alambre y la muestra sumergida. Bueno, vamos a retirar el material. O sea, yo ahí ya tengo, ¿no es cierto?, ahí el MC, fíjense, ya tengo un valor ahí. Vamos a retirar el material, lo vamos a secar, ¿no es cierto?, con un fragmento por fragmento y vamos a obtener ese peso saturado superficie seca. Lo vamos a ir secando. Una vez que hayamos hecho eso, dice, se pesa la muestra de inmediato y se determina la masa saturada de superficie seca. Ahí tengo la masa seca. Después lo que vamos a hacer, se seca la misma muestra a 105 más o menos 5 grados centígrados a masa constante y tengo la muestra M, el peso M. Lo vamos a dejar enfriar durante 1 a 3 horas. ¿Sí? Entonces, sigamos, fíjense, a la fórmula. La masa dividido MS, la masa saturada superficie, agregado seco, perdón, dividido MS menos MA. Y MA es igual a MB menos MC, en donde MB es la muestra del cesto, cuando nosotros lo hemos agregado, hemos colocado el cesto adentro del recipiente, y MC es, a ver, déjenme que me saque la duda. Acá, se retira del agua, se coloca en el cesto, el alambre y se lo sumerge. Ahí tengo MC. Y fíjense, MB era la muestra, era el peso del cesto sin MB. Perdón, era el peso de la muestra sin el agregado. Ahí teníamos MB. Bien, con las balanzas actuales uno tara directamente la balanza y saca directamente este valor MA. Porque uno coloca el recipiente dentro del agua, tara la balanza y coloca el agregado. Y ahí obtiene, ¿no es cierto?, lo que sería directamente el valor de MA. Bueno, y ahí determinamos tanto en estado seco como en estado saturado superficie seca el valor de densidad del agregado grueso. El valor de densidad del agregado grueso. Ya obtenemos nosotros los dos valores necesarios para poder después luego dosificar. Bien. ¿Está claro hasta ahora
¿Está todo bien? Si, para que continuemos. Ahí veo que alguien está escribiendo. A ver, leemos un poquito. Perfecto, gracias. Bien, gracias Federico, gracias Tomás. Bueno, seguimos. Bueno, la absorción de nuevo. La masa saturada superficie seca menos la masa seca dividido M, todo esto multiplicado por 100 nos determina la absorción. Bien. La idea, bueno, esto era sinceramente, esto para mí era una prueba. Ya la próxima vamos a organizar a lo mejor más tiempo, ahora va a ser mucho, me parece que es mucho más fácil, pero esta era la primera vez que usaba este sistema. Así que la próxima, porque bueno, ahora le he programado hasta las 11 horas, pero bueno, si no, la convoco y continuamos charlando, conversando, no hay ningún problema. Esta tarde es muy seguro que el ingeniero Pagliero también va a volver a dar la clase, o sea que también lo van a poder seguir también el ingeniero Pagliero. Bien. Vamos a ver ahora, bueno, otra cosa que necesitamos es el peso unitario. Se me han borrado los títulos, pero bueno, ustedes las tienen, ¿no es cierto?, en la LEP. Había sido cuando la subí que me cambió el formato. Necesitamos determinar el peso unitario. A diferencia de la densidad, ahora vamos a necesitar el peso unitario. ¿Por qué? Porque nosotros el material lo transportamos, lo llevamos en camiones, ¿sí? Entonces necesitamos saber cuánto es ese peso unitario. Bueno, y para que ya tengamos en cuenta, a ver, la densidad del agregado fino o la densidad del agregado grueso, y bueno, oscila entre 2,5 y 2,8. Bueno, ¿podemos tener agregados livianos? Sí, podemos tener agregados livianos, que pesen, ¿no es cierto?, 1,4, 1,3. ¿Podemos tener agregados más pesados? Sí, como yo les mostraba en clase el otro día. Agregados más pesados, como una hematita que pesa casi 3 puntos y pico. Esa es la densidad que tiene el material. Pero ahora tengamos en cuenta el peso unitario. Y fíjense, a ver si me ven, ¿no es cierto?, en la pantalla. Yo tengo el agregado. A ver, un minutito. A ver, si me ven ahí, ¿no es cierto? A ver, ahí la pongo en el webcam. Ahí está. Fíjense, este agregado es un agregado reciclado. Fíjense. En este frasco, el agregado tiene, entre agregado y agregado, ¿qué tiene? Tiene un vacío. Y que yo lo tengo que considerar cuando el material lo estoy transportando, lo estoy llevando. Entonces, este ensayo, ¿no es cierto?, el peso unitario o densidad a granel es muy simple. Es el peso de la unidad de volumen de material a granel en las condiciones de compactación y humedad en que se efectúa el ensayo. Entonces va a ser un dato, y aproximadamente, para que lo tengan presente, una densidad a granel de un agregado grueso está entre 1500 y 1600. Densidad a granel. Entonces, cuando ustedes vayan a obra, sepan, ¿no es cierto?, de que si comercializan por metro cúbico, bueno, relacionándolo con la densidad a granel, van a saber qué material han comprado, qué material tienen en peso. Nosotros acuérdense que vamos a dosificar por peso, vamos a aprender a dosificar por peso. Bueno, el ensayo es muy simple. Bueno, sí necesitamos una balanza con una capacidad de 100 kilos que permita acceder a apreciar 50 gramos, una varilla de compactación de acero de 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de largo, un recipiente cilíndrico. Vamos a ir a ver si hay unas fotos para que las vayamos viendo. Bueno, ahí ven el material, ahí viene el recipiente. Y ahí estamos haciendo nosotros, ese recipiente se llena con 3 capas, con esta varilla que se ha definido. Bueno, previamente tenemos que calibrar, tenemos que saber qué volumen tiene el recipiente. O sea que lo primero que hacemos es agarrar a ese material. Fíjense que ahí ya tiene, nosotros eso ya lo hemos hecho y hemos determinado qué volumen tiene el recipiente. Bueno, para hacer eso, ¿con qué vamos a determinar el recipiente? El volumen del recipiente lo vamos a hacer con agua. Lo vamos a llenar al recipiente, lo vamos a tener vacío el recipiente, vamos a tener el peso, lo vamos a llenar con agua y vamos a tener la diferencia entre el recipiente vacío y el recipiente lleno de agua.
y el recipiente vacío, vamos a obtener la cantidad el volumen que tiene ese recipiente, ¿sí? Entonces ese va a ser el primer dato que vamos a tener que necesitar. Y después lo que vamos a hacer es, obtenemos el método A, que es el método de apisonado, que dice, se utiliza este método para tamaño máximo menor o igual a 37,5, o por el método de sacudido, que se utiliza este método para tamaño máximo de agregado mayor a 37,5. Entonces, en ese caso, bueno, se llena en 3 capas. En el primer caso se llena en 3 capas. Se apisona con 25 golpes. A ver si sigue. ¿Sí? ¿No? Se apisona con 25 golpes, se enrasa y se pesa. Bueno, fíjense, el cálculo del peso unitario. El peso unitario, tanto por el método A, es igual. Hemos determinado, ¿no es cierto?, el volumen, o sea, esa densidad. La densidad, peso unitario o densidad volumétrica va a ser igual a la masa del recipiente del agregado más el agregado, menos la masa del recipiente dividido el volumen. Bueno, esto por el F, siendo F 1 sobre B. Esa es la forma para determinar el peso unitario. Entonces, cuando nosotros comercialicemos el material, vamos a determinar ese porcentaje, vamos a determinar ese peso unitario. Pero fíjense que yo les comentaba recién, y aparece, ¿no es cierto?, va a aparecer acá la fórmula siguiente, determinación. Bueno, acá estaba, ¿no es cierto?, determinación, se deben realizar observaciones, deben realizarse al menos 3 determinaciones por cada tipo, los resultados se expresan en kilos, con una precisión de 10 kilos, debe verificarse que los resultados de los 3 ensayos realizados con la misma muestra no difieren más del 1%. Al expresar el peso unitario se hará referencia a la condición de compactación, eso es importante, y de humedad en que se le agregó sea ensayado. Eso va a ser importante. Y a lo mejor en los pliegos de especificaciones técnicas aparece a veces, ¿no es cierto?, esta metodología. Y en el pliego establece cómo va a ser la provisión del material a obra, cómo va a ser la provisión del material a la planta elaboradora de hormigón que tenemos instalada en obra. Y seguramente que van a aparecer estas condiciones. Bien. Y aparece este tema. Fíjense acá en la muestra. Fíjense. Yo les dije, ¿no es cierto? Fíjense que tenía entre partícula y partícula. Fíjense, entre partícula y partícula. Ahí hay un vacío. Ahí, ¿no es cierto? Hay un vacío. Hay un vacío. Bueno, ese porcentaje de vacío nosotros lo calculamos. Necesitamos saber por qué ese porcentaje de vacío va a ser... Porque ¿quién va a ocupar? Fíjense, ¿quién va a ocupar? Fíjense, mira, acá tengo una regla, un triturado. Fíjense la partícula lajosa que tengo acá. ¿Sí? Bueno, ¿quién va a ocupar este vacío que está acá? Bueno, en un principio también va a ocupar, va a ser parte de este vacío, va a ser la arena. Y en otro va a ser la pasta de cemento. Agua y cemento. Y si más grandes sean estos vacíos, fíjense, más grandes sean estos vacíos, mayor va a ser proporción de ese material. Vamos a necesitar más pasta y cemento. Bueno, entonces que necesitamos conocer ese porcentaje de vacíos. Necesitamos calcularlo y conocerlo. Bueno, nos queda ya 15 minutos. Esto se ha puesto interesante, pero bueno, le había planificado 1 hora. Tengo una reunión también vía conferencia a las 11. Pero después cualquier cosa, si no hay ningún problema. En algún momento nos conectamos nueva y continuamos nosotros con la clase. Nos ponemos todos de acuerdo. Y yo esta clase la estoy grabando, así que seguramente después la voy a subir, voy a ver cómo se hace la metodología para subirla al aula virtual. Bien. Bueno, determinación del equivalente a arena. Hay un video, ¿no es cierto?, que está muy claro, ¿no es cierto?, en la LEP. Vamos a ir un poquito rápido para que podamos terminar con estas diapositivas. Hay un video que está en la LEP para determinar el equivalente a arena o determinar la proporción de fino. Porque bueno, nosotros ya hemos determinado, acuérdense, sabemos determinar la absorción, sabemos determinar la humedad total, sabemos determinar la densidad, que van a ser datos, todos datos que nos van a hacer falta para determinar, para poder, ¿no es cierto?, conocer las características, para poder dosificar luego. Otra cosa que me olvidé de decir en ese momento. Yo la humedad total sí la voy a calcular todos los días. La absorción no hace falta la absorción todos los días, porque se supone que el material es una característica propia del material. El material, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, una cantidad de... siempre va a absorber. La absorción no hace falta hacerla todos los días, pero sí tendré un promedio, tendré tabulado.
Cada vez que entra material, ¿no es cierto?, a nuestra planta proveedora de hormigón, si somos directivos de una planta, tomaremos, analizaremos el material. Y bueno, y ahora vamos a hacer las normas o las condiciones. Ustedes ven que fijan un montón de ensayos. Por eso necesitamos conocer el material con el que estamos trabajando. El equivalente a arena es un ensayo que me determina, ¿no es cierto?, la cantidad de finos. ¿Sí? Es un ensayo muy simple. Hay un video que está subido en la LEP que es bastante interesante. Pero es ese ensayo que hacemos, a veces, o si no, lo pueden hacer en su casa. Tómense el trabajo, busquen un poco de arena, colóquenle agua, mézclenlo bien, que se separen las partículas y déjenlo decantar. Y vean qué pasa. ¿Quién se va abajo y quién se va arriba? Los agregados, los más pesados se van a ir abajo. Y me queda a mí una franja de una arcilla. Entonces, en función de eso yo puedo determinar ese porcentaje de equivalente a arena. Es un ensayo que se usa mucho en la mezcla asfáltica. Lo van a ver también cuando vean transporte 3. Bueno, ahí tenemos el recipiente. Fíjense, tenemos, ¿no es cierto?, son dos tubos. Tenemos el líquido que vamos a usar porque, bueno, está normalizado. Tenemos la varilla con la cual la vamos a medir. Tenemos el equipo porque, bueno, es un proceso automatizado y tenemos que, como yo les comentaba, nosotros tenemos que todos hacerlos de la misma manera. Bueno, ese equipo que está ahí mueve ese frasco de un lado al otro y los mezcla. Mueve de un lado al otro y lo va mezclando. Y ahí, ¿no es cierto?, el material nos queda mezclado. Lo que nosotros hacemos luego, lo dejamos reposar. Bueno, ahí tienen el procedimiento, lo pueden leer. Lo leen luego al procedimiento y si no lo pueden ver las filminas. Con ese, fíjense, ahí el operario ha introducido el líquido, ya ha introducido el material, ahí ha introducido la regla y va a proceder a tomar lectura. Ahí va a tomar lectura. Y vamos a calcular ese promedio. Cálculo del equivalente a arena, L1 sobre L2 por 100. Bueno, se practican 3 ensayos y el valor resulta del promedio de las 3 muestras. Fíjense que no, el CIRSO nuevo no lo he visto, pero sí el 2001-82 hablaba, ¿no es cierto?, de un valor de aceptación. El equivalente a arena, 73% como mínimo. Y el promedio, 75%. Y fíjense lo que dice ahí. El valor del equivalente a arena puede variar de 0 a 100%. El 0%, o sea, hagan después la relación, pónganse a jugar un poquito y a pensar. El 0 corresponde a un material totalmente arcilloso. Porque habíamos dicho que el L1 era la medida, L1. Tomamos una lectura, a ver, acá. Lectura del nivel superior de suspensión de los finos, L1. Y L2, lectura del nivel superior de la arena, L2. No, perdón, al revés, L2 de los finos, L1. Fíjense que esa fórmula matemática nos está diciendo L1 sobre L2. Si es 0, es totalmente arcilloso. Si el valor es 100, es una arena totalmente limpia. ¿Sí? ¿Qué me establece la norma? La norma, o el CIRSO en este caso, me establece que el equivalente a arena de cada uno de esos recipientes individuales tiene que ser el 73% como mínimo. Y el promedio, 75% como mínimo. Bien. Dice que los resultados obtenidos por un mismo operador, con un mismo equipo y sobre la misma muestra sean aceptables, no debe diferir en más o menos el 4 unidades del promedio de las 3 muestras del ensayo. Eso me establece la norma también. Bien. Sigamos un poquito más. Materia orgánica. Bueno, los de materia orgánica, voy a subir, a lo mejor si encuentro algún video, pero tengamos presente esto. Materia orgánica, ácido tanino y sus derivados, humus, materia orgánica. A ver, fíjense, un camión que está nosotros en Tucumán. En Tucumán tengo la zafra. De repente me lleva caña de azúcar. Me lleva a nosotros la caña de azúcar. Bueno, ese material, ese camión, ¿no es cierto?, después lo usamos para agregados. Bueno, el camión está contaminado. Tengo una cantidad de glucosa, que es también un agregado, una materia orgánica. Bueno,
todas esas cosas, ¿no es cierto?, es necesario también analizar. Y los análisis son muy simples. Se hacen con reactivos. Bueno, colocar 15 centímetros cúbicos de la muestra en el interior de una probeta con un material de reactivo. Esto es para determinar el porcentaje de materia orgánica. Fíjense, se hace un color y se compara con la solución de color. Y ahí podemos determinar, y fíjense, un índice colorímetro elevado puede deberse a impurezas orgánicas no perjudiciales o a minerales de hierro. Por ello, cuando el índice es superior a 500, el reglamento indica realizar un ensayo comparativo según la norma IRA. Ahora, un índice calorimétrico menor a 500 miligramos de materia orgánica por el agregado por cada parte de... Bueno, o sea que fíjense nosotros que de esa forma vamos a determinar si contiene o no materia orgánica. Y por supuesto que si contiene materia orgánica, a lo mejor lo que decimos, bueno, no, mira, me queda la duda, analicémoslos de nuevo, busquemos otra metodología de ensayo, pero esta va a ser, ¿no es cierto?, la primera metodología. Bien, quedan 6 minutos. Fíjense, ¿no es cierto?, de que ahí hay una tabla que lo dice el CIRSO, que lo tiene también en la norma, la cantidad, ¿no es cierto?, de partículas admisibles. Terrones tanto para los agregados finos, 3 gramos. Bueno, este ensayo lo vamos a ver la semana que viene. Finos que pasan el TAMIS 75. Cuando nosotros hagamos granulometría la semana que viene, va a ser el primer, ¿no es cierto?, lo primero que vamos a determinar va a ser este valor. La cantidad de material fino que pasa por este TAMIS. Bueno, las materias carbonosas, ¿cuánto tiene que tener la muestra? Los sulfatos solubles, importante porque esto seguramente puede ser una reacción, van a estudiar en el teórico. Las otras, cloruros, bueno, ya cloruros nos pasa a nosotros que veamos la norma, para analizar los cloruros. Y las sustancias perjudiciales también. Y fíjense que la norma dice que a su vez la suma total tiene que ser 5 gramos más menos, 5 gramos, tiene que ser 5 gramos para hormigones expuestos al desgaste y 7 gramos para el resto de los hormigones. O sea, un hormigón que yo estoy haciendo para un pavimento, un hormigón que estamos haciendo o estoy diseñando para un pavimento, esa cantidad de material tiene que ser menor o igual a 5 gramos, nada más. Ahora, para otro material que ya va a estar protegido, en ese caso puede ser 7 gramos cada 100 gramos del resto de los hormigones. Hormigones expuestos, 5 gramos. En el caso de que no esté expuesto, 7 gramos. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero para el agregado grueso. Finos que pasan por el tamiz IRAN. Fíjense que aparece acá, y esto lo vamos a ver en dosificación, en exposiciones C1 y C2. Están hechas las clasificaciones y según el ambiente que nosotros estemos trabajando, vamos a tener que tener presente esto. Impurezas, como por ejemplo la Schertz, en exposiciones C1, en ese caso, 1. En climas distintos a los correspondientes a las exposiciones C1 y C2, en ese caso, 2 como máximo. Materias carbonosas, 0,5 a 1. Bueno, otras sustancias perjudiciales, 5 gramos cada 100. Y bueno, cloruros nos dice que vayamos directamente a ver la norma 1857. Y lo mismo que recién, en ese caso todos deben ser igual o menor a 5 gramos sobre 100. ¿Qué nos queda? Nos queda, ¿no es cierto?, el ensayo de abrasión de la máquina de Los Ángeles. Bueno, esto también hay un video puesto en la LEP que pueden ver cómo se hace el ensayo. Quedan 3 minutos, o sea que en cualquier momento se va a cortar la conferencia. Dice, cuando los áridos van a ser utilizados en hormigones que van a estar sometidos a desgaste o a impacto, como en el caso del pavimento, y bueno, y va a ser seguramente, les van a pedir. Entonces van a tener que analizar la resistencia que tiene a la abrasión. Y se conoce como un ensayo, se conoce como máquina de Los Ángeles. O sea, este ensayo lo vamos a ver acá, pero también lo van a ver cuando vean transporte 3. ¿Por qué? Porque es material que está expuesto a la abrasión. En ese caso, fíjense los pavimentos. Ahora cuando vayan a la calle, vean los pavimentos y fíjense el desgaste que ha sufrido ese material. Y después vamos a ir analizando. Pero uno de esos materiales que intervienen en el hormigón es el agregado grueso. Y tenemos que saber cuál ha sido el desgaste que tiene ese material. Bueno, fíjense, es un recipiente cilíndrico.
bastante robusto, hecho de chapa gruesa, y que gira como un tambor, gira, ¿no es cierto? Gira. ¿Y qué hacemos? ¿Qué dice, qué establece la norma? Ahí tenemos la máquina. Ahí tenemos la máquina. Bueno, en esa máquina vamos a colocar una carga abrasiva, que son unas esferas metálicas, que según el material y según la granulometría, fíjense, según la composición granulométrica que nosotros tengamos del material, va a ser la cantidad de carga abrasiva que vamos a colocar. Son unas esferas redondas. Esas esferas se colocan, ¿ves? Fíjense, tipo de material. Según la granulometría tenemos tipo de material A, B, C o D. Bueno, en ese caso va a ser la carga abrasiva que nosotros vamos a colocar. Si yo tengo este material, fíjense, esto cuando ya la semana que viene, cuando veamos granulometría, vamos a entender bien este concepto. Pasa el tamiz Iran, retiene el tamiz Iran. Ya lo vamos a entender bien este concepto. Pero bueno, pero es muy simple. Acuérdense, una curva granulométrica, si yo tengo un tamiz, 37 milímetros, un tamiz más grande, entonces pasa por este tamiz y queda retenido en este tamiz. Entonces, en ese caso, 25% de la muestra. Bueno, si yo compongo esta muestra, tengo, ¿no es cierto?, este material. Sí, por supuesto, sí. Sí, cámara, la vamos a subir a la grabación. Vamos a ver cómo se organiza y la vamos a subir. Bueno. Bueno, y fíjense lo que calculamos son la pérdida de abrasión a las 100 vueltas, la pérdida de abrasión a las 500 vueltas y ese índice de uniformidad. Bueno, bien, a ver. Bueno, esto se lo dejo para que... bueno, ahí calcula, termina nosotros, si no me equivoco. Ahí terminamos. Ahí ya terminamos nosotros esta proyección. Esa fue la última. Bueno, a ver, rápido veo... A ver, sí, no me quedó ninguna. ¿Qué dice? Profe, se entregan los trabajos subidos. Bueno, voy a hacer una cosa, para que nos quede presente. Voy a subir ahora rápido, así bueno, en el transcurso del día, un formulario de Google donde van a organizar los grupos. Vamos a hacer grupos de 6 como mínimo, como máximo, mínimo 5. Tanto para el grupo tarde, no sé si hay acá gente de la tarde como gente de la mañana. Vamos a hacer grupos de 6, mínimo 5. Vamos a ir y ahí vamos a conformar y vamos a hacer el listado de los grupos. Aquellos que todavía no tengan grupo, por favor, júntense y organícense. Y ya vamos a lo mejor subir un espacio que diga para subir las tareas y por grupo vamos a ir organizando los trabajos. Bueno, no sé si ha quedado, si está todo bien. Bueno, me alegra que hayamos podido nosotros tener esta clase. La semana que viene vamos a hacer un poquito más, ¿no es cierto? Ya me ha gustado la idea, así que vamos a trabajar con granulometría, así que bueno, vamos a mostrar tamices, vamos a ver los tamices, y bueno, y todo lo que pueda, todo lo que yo le pueda aportar, lo pueden, ¿no es cierto? Me pueden preguntar. Bueno, todos tienen mi correo electrónico, pero si lo quieren anotar, bueno, yo la que dice bueno, sí, es el mismo trabajo para la comisión. Las dos comisiones trabajan lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero bueno, es otro docente que la va a dar y seguramente puede tener, ¿no es cierto?, otra forma de darla. Así que si la quieren escuchar, no hay ningún problema. Profe, la clase de mañana, ¿a qué hora empieza? Bueno, ya después les voy a comentar porque mañana seguramente tenía el ligero Baroneto y sinceramente no sé si maneja. Vamos a ver cómo le va con esta tecnología, porque si no, la idea es organizar trabajos para que ustedes vayan haciendo. Tienen los apuntes teóricos. Bueno, trabajemos con los apuntes teóricos. Tienen el libro. Si no tienen el libro, búsquenlo así. ¿Cuándo se entrega el trabajo práctico, profe? Bueno, ya vamos a poner fecha para entregar el trabajo práctico. Bueno, de 10, profe, muchas gracias a usted. No, por favor, no me tienen que agradecer nada. Entre todos nos tenemos en estos momentos, todos tenemos que hacer cosas, y yo soy muy consciente de que ustedes tienen que aprender y bueno, y usen, ¿no es cierto?, el autoaprendizaje, chicos. Bueno, mi correo electrónico, para que no lo tengan, Pablo Stum, como mi nombre y mi apellido, pablostum@unc.edu.ar. Otro correo es pablostum@gmail.com. Profe, se pone asistencia.
Bueno, no tengo, no voy a tomar asistir, pero considero que tienen que asistir a estas clases virtuales, ya que las vamos a poner. Esta clase seguramente la voy a poder grabar y la voy a subir nuevamente a la LEP. Bueno, ¿algunas otras dudas, chicos? Bueno, si no hay dudas, los dejo, sigan. Escúchenme, a ver, vayan viendo. A ver, voy a cambiar un minutito. A ver, esperen un cachito, no se vayan, ¿eh? Bueno, no, busquen, ¿no es cierto? Hay libros en el aula virtual. Ya voy a aprender a ver para mostrar el aula virtual acá, ¿no es cierto? O cómo poder hacer para mostrar el aula. Pero busquen, ¿no es cierto?, los ejercicios. O se los voy a mandar por correo electrónico. Se las voy a mandar por correo electrónico para que vayan haciendo los ejercicios prácticos. No, la visita a la cantera no se va hasta ahora, no tenemos nada. Ahora suponemos que esto va a continuar. Bueno, sí, está bien que las clases empezarían. Creo que que se ha cambiado en vez de la semana que viene, se ha pasado para el 31. O sea, creo, pero seguramente vamos a aprovechar ese día de la visita a la cantera para hacer a lo mejor trabajar en el laboratorio. Bueno, eso ya les vamos a comentar, vamos a ver cómo se organiza. Bueno, así que, bueno, los invito a que sigan trabajando, a que sigan organizándose y, bueno, y nos vemos nosotros en la próxima clase. ¿Mm? Bueno, hasta luego.